temas de salud, usted sabe o ha escuchado qué es la hipertensión pulmonar, pero sobre todo, cómo diagnosticarla y cómo prevenirla. Lo invito a ver esta nota. El lado derecho del corazón es el encargado de bombear sangre a través de los pulmones para oxigenarla. La sangre regresa al lado izquierdo del corazón, donde es bombeada al cuerpo. Pero si los vasos sanguíneos se estrechan, la sangre no es transportada de manera normal y es cuando se desencadena la hipertensión arterial pulmonar. En México, existen más de 4,000 personas que sufren algún tipo de hipertensión. Falta de aire, fatiga al caminar, coloración azul de labios y boca, hinchazón de pies y manos, desmayo, pero tienen una característica en común y lo que hace muy difícil el diagnóstico. Cuando los pacientes están en reposo, no tienen síntomas. Esta enfermedad es clasificada en 5 grupos. Hipertensión arterial pulmonar, que esto va a afectar la parte arterial de la circulación pulmonar. Vamos a tener la hipertensión tromboembólica crónica del grupo 2 y del grupo 3, donde básicamente el lado más afectado es la parte venosa de la circulación pulmonar. Y por último tenemos un grupo que es multifactorial. La problemática de los pacientes de esta enfermedad reside en la adquisición de medicamentos como inyecciones, cateterismo o cirugías, entre otros, por su alto costo, ya que pueden absorber hasta el 70% del ingreso familiar. Contando con los medicamentos adecuados, se podrá tener un rango de vida de 7 a 14 años. Por ello, pacientes HAP piden que esta enfermedad sea incluida en el grupo de gastos catastróficos de los trabajadores para poder ser atendidos en el sector salud. Con imágenes de Andrés Brito, Erika Sandoval, 21 Noticias.